Buenos días a todos, aquí el alumno Gianfranco Talavera. Hoy vamos a hablar sobre el derecho romano. Vamos a hablar de la evolución, fuentes y formación de las leyes romanas y también la labor del Senado y los jurisconsultos. Para empezar, ¿qué es el derecho? En la antigua Roma se usaba la palabra ius, que es un término del derecho romano. Su definición hoy en día podemos equipararla a la del derecho objetivo. Se refiere al conjunto de reglas y normas que conforman un ordenamiento jurídico. El derecho romano en la época romana. En esa época era usado como conjunto de normas que tenían importancia ante la ley, siendo de origen consuetudinario. No eran escritas, sino que eran normas de costumbres, aunque también tenían algunas leyes escritas. Se dividían entre dos: los cives, los ciudadanos romanos, participan y sobre ellos se aplica el derecho civil romano. Y luego estaban los extranjeros, que tenían relación con Roma, eran llamados los peregrinos, y podían tener también relaciones jurídicas con los ciudadanos romanos, aunque no tenían derechos políticos. La Asamblea como órgano legislativo. En la era republicana la Asamblea era el principal cuerpo legislativo y teniendo también importancia los edictos que hacían los magistrados, principalmente los pretores. Pero en la monarquía el emperador podía legislar gracias a las constituciones imperiales. La jurisprudencia en el derecho romano. Era una fuente de derecho romano, siendo el estudio de las sentencias o fallos tomados por el tribunal, también conocidos como jurisconsultos. Eran hombres cuyos estudios en derecho en la época romana era un quehacer, pues ligados a la aristocracia romana, predicaban gran parte de su tiempo a dicho propósito. Ahora el estudio del derecho romano es una materia fundamental para la formación del jurista moderno, ya que trae las sabias enseñanzas del derecho de la Roma clásica. Es un derecho que fundamenta la legislación civil de gran parte de Europa y toda América Latina. Es importante por ser antecedente de nuestro derecho civil. Su estudio acostumbra a la mente a ir adquiriendo un sentido jurídico profesional. El derecho romano estructura todo el derecho civil hispanoamericano y gran parte del europeo, a pesar de los siglos transcurridos desde el apogeo del gran imperio romano hasta hoy en día. La influencia de este en muchos aspectos culturales, religiosos, académicos siguen vigentes en la actualidad. Historia del derecho romano. Desde la fundación de la ciudad hasta el surgimiento de los primeros juristas, que son desde 754 hasta 130 a.C., coincide con la monarquía y gran parte de la república. En este periodo en derecho se basan las llamadas mores maiorum, las costumbres de los antepasados. Es un derecho primitivo, no escrito y basado en las estipulaciones de lo que es justo según los mayores. La sociedad está dividida entre patricios y plebeyos. Quirites fue el nombre dado a los ciudadanos de la antigua Roma, tras el acuerdo que puso fin a la guerra entre sabinos y romanos, ocasionado por el rapto de las Sabinas. Se produjo una diarquía en gobierno de Roma, integrada por Rómulo y Tito Tasio. En lengua latina, el uso del término combinado en la frase populus romanus, quirites o quiritium, define a un ciudadano individual en contraste con la comunidad. De ahí que ius quiritium en derecho romano es la total ciudadanía romana. Posteriormente, en término perdió con sus connotaciones militares que eran debidas a la concepción original de un pueblo como un grupo de guerreros, y era aplicado en ocasiones de forma peyorativa a los romanos en asuntos domésticos, reservándose el término romani para los asuntos exteriores. Historia del derecho romano. También existía la plebe o plebs, que era usado para los pueblos limítrofes que carecían de algunos derechos que poseía el ciudadano romano. En esta época solo se usaba el ius civilis para los ciudadanos romanos.
También se puede dividir en la época clásica, en varias épocas. La primera sería la época clásica, desde el 130 hasta 230 después de Cristo. Coincide en líneas generales con la última fase de la República y en principal y el Principado, y se divide a su vez en tres subetapas. La primera etapa clásica, desde el 130 hasta el 30 antes de Cristo. Luego está la alta época clásica, desde el 30 antes de Cristo hasta 130 después de Cristo. Y por último seguiría la época clásica tardía, desde 130 hasta 230 después de Cristo. Cuando la ciudad de Roma deja de ser una ciudad de Estado, pasa a ser el centro del mayor imperio del mundo antiguo. Empiezan a llegar los peregrini, que eran extranjeros que no tenían derechos, y también de lius civiles, quienes desconocen de las leyes que rigen en la ciudad, causando causando problemas para los lius civiles no tenían respuesta. Las relaciones de los romanos con otros pueblos hace que aparezca el derecho de gentes, que es como el ius civilis para los extranjeros, siendo facilitado por la creación de praetor peregrinus, siendo un cargo público con jurisdicción entre los extranjeros con los ciudadanos romanos. Término dando origen a la ius honorarium, para suplir algunas carencias del ius civilis. También está la época posclásica, de 230 hasta 530 después de Cristo. Este periodo coincide con el dominado y el Bajo Imperio en Occidente. Se extiende de la desaparición de los juristas hasta la fijación de la totalidad del derecho clásico en los cuatro elementos del Magno Corpus Juris Civilis del emperador Justiniano en 530. Con la muerte del emperador Alejandro Severo, el imperio entra en una crisis en la cual el imperio sobrevive gracias a los emperadores como Diocleciano y Constantino, quien desplazó la capital a Bizancio, que pasó además de Constantinopla gracias a él. Gracias a eso, el latín siguió siendo la lengua usada en los tribunales y el derecho romano pudo sobrevivir gracias a las recopilaciones que se hacían de ellos. Ahora, fuentes en derecho. Según el jurista Gallo, habían 6 fuentes de derecho romano, los cuales eran las leyes, los plebiscitos, los decretos del Senado, las constituciones imperiales, los edictos y las respuestas de los expertos. La costumbre de los antepasados. Esta fue anterior de la ley de las 12 tablas, y era de tipo consuetudinario. Era conocido como el mos maiorum y tenía mucha importancia en la religión. La costumbre siempre ha sido fuente del derecho en la historia del derecho romano. Sin embargo, también es verdad que su protagonismo frente al ius scriptum ha sido diferente según en el momento histórico en que nos situemos. Durante los primeros siglos de su historia, la costumbre fue la más importante fuente de derechos en el ámbito del derecho privado. La sólida estructura de la familia romana, el respeto a unas creencias y tradiciones ancestrales permitieron que durante mucho tiempo el poder público se mantuviera al margen de realizar una labor legislativa. El pater familias, al ser el jefe absoluto de la familia, es un sacerdote, al igual que en Rex, el jefe absoluto de la ciudad y el sumo sacerdote del Estado. También los colegios sacerdotales podían regular y controlar la actividad jurídica como confeccionar en calendario de días fastos o no fastos. Al haber tanta conexión entre derecho y religión, los términos ius y fas no están totalmente diferenciados. Otra fuente sería la ley de las 12 tablas. Durante los primeros 3 siglos de Roma, el derecho privado tenía su fuente única en usos vigentes entre los fundadores de la ciudad, que había pasado por tradición de las poblaciones primitivas a la nación nueva. Estas costumbres se les conoce como mores majorum. Se puede decir que en este periodo el derecho privado solo tiene una fuente cierta, la costumbre. La falta de precisión y esclarecimiento de sus reglas favoreció al árbitro de los magistrados patricios encargados de la administración de la justicia, y no solamente en el derecho privado, sino también en la represión de crímenes y delitos. Los tribunos que fueron los intérpretes de las reclamaciones de la plebe pidieron la redacción de una ley que rigiera igualmente para todos los ciudadanos. Después de 10 años de resistencia, los patricios cedieron al Senado y los tribunos acordaron redactar una ley aplicable a las dos órdenes. Esta ley fue conocida de las 12 tablas. La elaboración de la ley de las 12 tablas se produjo a mediados del siglo V a.C., gracias a la insistencia de un tribuno de la plebe llamado Terentino Arsa, a partir del
464 a.C. Y fue hasta en 454 cuando el Senado republicano decidió enviar una comisión de 3 magistrados a Atenas para conocer la legislación del gobernante griego Solón, inspirada por el principio de igualdad ante la ley. 3 años después, a la vuelta de esta comisión, se suspendieron las magistraturas y el Senado decidió constituir otra comisión integrada por 10 patricios, que se llamaría Decemvirato, presidida por un cónsul para la elaboración de la ley. Esta comisión gobernó y trabajó en la redacción durante un año para las 10 primeras tablas, terminadas en 451 a.C. Sin embargo, como no había sido terminada la labor de redactar todo el derecho existente, se conformó un segundo decemvirato, que gobernó de manera tiránica y fue dispuesto por un levantamiento, quedando restaurado en consulado. Únicamente redactaron solo 2 tablas. Finalmente, para que no se dijera que los patricios usaban a su favor la ignorancia de la plebe sobre el texto de las tablas, pues esta había sido una de las razones por las que insistieron en la redacción de las tablas. Estas fueron colocadas en el foro romano para que todos la vieran. La ley de las 12 tablas, su contenido. De la tabla del 1 al 2, 3 contendría el derecho procesal civil. La tabla 4 y 5 contendrían derecho de familia y de sucesiones. Tabla 6 y 7 contendrían derechos de obligaciones, negocios jurídicos de la época y derechos reales. Tabla del 8 al 9 contendrían derecho penal de la época y se caracterizan porque contenían tanto normas muy arcaicas como normas modernas. La tabla 10, derecho sacro, recoge una serie de normas que se refieren al orden de la vida interna de la ciudad. Y la tabla 11 y 12 son las tabulae y nicae. Las tablas de los injustos. Lo que contiene este cajón de sastre, entre otras cosas, es la prohibición del matrimonio desde el punto de vista jurídico entre patricios y plebeyos. Posteriormente, con la Lex Conuleia, esta prohibición quedó abogada. Los plebiscitos. Como fuente de derecho romano, los plebiscitum fueron conocidos como lo que la plebe manda y establece. Los plebiscitos fueron los acuerdos alcanzados en asambleas en las que no intervenían los patricios. Estas asambleas y comicios eran los concilio plebis o concilios de la plebe. En términos generales, en plebiscito es aquella que aprobaba en concilio de la plebe instancias o convocatoria de un magistrado. Para su identificación, los plebiscitos incluían el nombre de un tribuno que impulsaba la iniciativa. Inicialmente los plebiscitos eran válidos solo para la propia plebe. Posteriormente, por la ley Hortensia, adquirieron carácter obligatorio para los patricios. Los decretos del Senado. Fue una de las instituciones del gobierno de la antigua Roma. Estuvo compuesto durante la mayor parte de la República por 300 miembros extraídos de los antiguos magistrados, aunque tras la dictadura de Sila y en época imperial ese número llegó a aumentar hasta 900. Se encargaba de rectificar las leyes votadas por los comicios, consagrar a los magistrados, dirigir la política exterior, las finanzas y la religión. Los senadoconsultos fueron en el derecho romano opiniones del Senado, que tuvieron a partir del imperio. Fuerza de ley, son definidos por Gallo en sus institutas como lo que el Senado ordena y establece. Los senadoconsultos eran decisiones que tomaba el Senado en decisión pública, convocada por el rey en la monarquía y durante la época republicana por un magistrado. Este magistrado a su vez presidía la sesión, siempre se hacían de día, convocando previamente los auspicios. Durante el Bajo Imperio, los senadoconsultos perdieron valor ante la preeminencia que alcanzaron las constituciones imperiales. Constituciones imperiales. Una constitución imperial en derecho romano es lo que el emperador manda en el ejercicio de sus funciones por edicto o epístola, creando una norma jurídica. Lex. Las relaciones del emperador con sus súbditos permitía que estos pudieran proponerle una apelación directamente, obteniendo el poder legislativo que poseían los jueces, jurisconsultos y los pretores. Las constituciones podían ser emitidas por el emperador a través de edicto, mandato, decreto y rescripto. A través de los decretos, el emperador, asesorado por los juristas de la corte, resolvía controversias judiciales de carácter individual.
mediante la dicta, que eran de carácter general, ejercía el ius sedicendi, el derecho a ordenar y promulgar edictos, que tenían en principio los ediles curules, los pretores o los cuestores, dirigidos a una provincia o municipio, tenían valor de ley en todo el imperio. Los edictos de la magistratura. Una magistratura en la antigua Roma fue un cargo y conjunto de atribuciones con los cuales se investía a un ciudadano para que desempeñara determinadas funciones. El edicto era la forma de pronunciamiento de los magistrados romanos en cuestiones relativas a su competencia y constituye una de las principales fuentes del derecho romano. Los magistrados emitían el edicto al comienzo de su mandato de un año a modo de programa que había de regir el mismo. Lo hacían público mediante su escritura en una tabla que se exponía a la vista de los ciudadanos. Había tres clases de edictos. Perpetuo, dado por Adriano, se daba comienzo del mandato del magistrado y tenía validez durante toda la duración del mismo. Generalmente recogía lo ya establecido en el edicto de magistrado precedente con ligeras modificaciones o añadidos, según lo que la experiencia del mandato anterior aconsejaba. Repentino, se metía para un caso determinado y concreto y solo tenía validez por el mismo, y el translaticium, edicto de pretor antiguo en el que se fijaba el nuevo pretor para realizar el suyo. La respuesta de los expertos. Para ser un experto conocedor en las leyes durante la antigua Roma tenía que ser un patricio o un pontífice. Solo después de la primera recopilación de leyes, los plebeyos podían acceder a ellos. En la República existía el jurista que se encargaba de asesorar y responder las preguntas de los particulares, pero eran dados de manera particular, por lo que no tenían un respaldo oficial y no podían obligar a nadie. La respuesta de los prudentes, dice Gallo, son las sentencias y consultas de aquellos a quienes se ha concedido que hagan derecho. Si sus opiniones concuerdan, sus sentencias tienen fuerza de ley. En caso contrario, un juez es libre de seguir la sentencia del que quiere. Por su parte, Justiniano en las instrucciones precisa. La respuesta de los prudentes son las opiniones y sentencias de los que habían recibido en poder de fijar en el derecho, porque se había establecido antiguamente que las leyes fuesen públicamente interpretadas por ciertas personas, llamadas jurisconsultos, que recibían del príncipe en derecho de responder. Era tal la autoridad de sus opiniones y sentencias unánimes que, según las constituciones, no era permitido al juez separarse de sus respuestas. El imperio emperador Augusto permitió que los jurisconsultos, llamados prudentes, pudieran responder problemas jurídicos que se les planteara en su nombre, pero que sus respuestas tenían apoyo legal. Se dedicaban a la interpretación de las leyes y reunir respuestas sobre aspectos de los que eran consultados. Las recopilaciones. La ley de citas de 426 es una norma que regulaba los recitatio de las obras de los juristas romanos ante los tribunales. Establecía que juristas podían ser invocados y los criterios para la decisión del juez cuando sus opiniones eran diversas. Habría propiamente una constitución imperial el 7 de noviembre de 426, redactada en Ravenna por el emperador occidente Valentiniano III y dirigida al Senado de Roma. Por ello, con la expresión ley de citas, se hace referencia solamente a la parte en que ésta se refiere a la cita de las obras de los juristas, puede que su texto era más extenso y se refería a otras materias como el derecho sucesorio y donaciones. Establecía que única y exclusivamente podían citarse las obras de Gallo, Palpiniano, Paulo, Ulpiano y Modestino. Si las opiniones eran distintas, prevalecía la mayoritaria. En cambio, si no existía mayoría en un sentido o había empate, prevalecía la opinión de Palpiniano. El Oriente, el emperador Teodosio II se reunifican en los códigos en el Codex Theodosianus y abarcaba desde las leyes promulgadas por Constantino I hasta Teodosio II. Al ser asesorado Justiniano por el jurista Triboniano, decidió recopilar todo el derecho vigente en una recopilación llamada Corpus Juris Civilis. El Código Justiniano es una recopilación de constituciones imperiales promulgadas por el emperador Justiniano en una primera versión y en una segunda.
respectivamente en 529 y 534 después de Cristo. Digesto era una de las partes más importantes de la compilación efectuada por el emperador Justiniano en el Corpus Juris Civilis. Allí reunió a los Iura, o sea, las opiniones de los jurisconsultos, sin darle a los juristas ningún orden de prelación. Instituciones. Las instituciones de Justiniano se dividen en 4 libros. Cada libro están subdivididos en títulos y cada título en párrafos. El primer libro trata de las personas, el segundo de las cosas, de los derechos reales, de las sucesiones testamentarias, el tercero de las sucesiones intestadas y de las obligaciones que nacen de los contratos y cuasicontratos. En cuarto, de las obligaciones que nacen de los delitos y cuasidelitos, de las acciones y los demás medios legales de hacer valer los propios derechos. Y el Novelae. Son leyes diversas promulgadas después de 534, cuando promulgó la segunda edición del Código. Nunca fueron compiladas oficialmente durante su reinado. Supervivencia del derecho romano. El derecho romano fue básico para la moderna civilización occidental y que logró sobrevivir gracias a su uso continuo y el estudio de sus textos, principalmente en Corpus Juris Civilis. A pesar de la caída del Imperio Romano, el derecho romano sobrevive en la población que había sido romanizada y sus propios sistemas legales que aparecieron con el tiempo. Habiendo una lex barbarorum para las tribus germanas y la lex romana para los pueblos latinos, siendo gracias a la recopilación de Justiniano que el derecho romano no se perdía con el pasar de los siglos. Con el descubrimiento de los textos legales se pudo aumentar en conocimiento y expansión del derecho romano junto a su estudio. En la Universidad de Bolonia se empieza a estudiar en derecho romano en el siglo XII, en la Escuela de Jurisconsultos. A Curcio crea la glosa magna en el siglo XIII. En la Escuela de los Postglosadores se adapta el derecho romano en esa época en el siglo XIV. En la Escuela Histórico-Crítica se inclina por el estudio filológico y jurídico en el siglo XVI. En la Escuela de Derecho Natural se considera el derecho como resultado de la conciencia humana en el siglo XVII. En la Escuela Histórico-Alemana considera que el derecho no es resultado de la razón, sino de la historia jurídica de países donde se aplica el derecho.